TIGC Centro 96.3. Póngala. Hágalo más fácil con nuestra app Bancamóvil del Banco Popular. Esta renovada versión le ofrece mayor agilidad y protección en la navegación, junto con un moderno diseño y notificaciones de uso que mejoran su experiencia. Por su seguridad, cuenta con reconocimiento facial o huella dactilar, además de estar integrada con nuestras aplicaciones BP Venta de Bienes y BP Promociones. App Bancamóvil, aún más fácil, rápida y segura. Descárguela o actualícela hoy mismo en su celular, desde cualquiera de las tiendas y aplicaciones autorizadas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. ¡Pásela! ¡Pásela! ¡Ay! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte, entre el cielo y el mar, este es nuestro lugar. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días al compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Well, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Más de 16 años de transmisión ininterrumpida, Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, de lunes a viernes aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, de 7:20 a 8:20 de la mañana. Nosotros nacimos con la consigna de no decirle cómo pensar y no decirle cómo opinar como pretenden otros medios de comunicación. Promovemos la participación ciudadana y al final, amiga y amigo, es usted quien decide si está de acuerdo con lo expresado acá en Horizontes. Lo importante es que el costarricense participe, pero que participe de una forma informada, que se informe con diferentes puntos de vista. Es por eso que hemos hecho una seguidilla de programas con el tema de la visita del presidente a la Corte Suprema de Justicia. Hemos escuchado diferentes puntos de vista, escuchamos al doctor Walter Rubén Hernández Juárez, escuchamos a doña Pilar Cisneros, hemos escuchado al doctor Óscar Aguilar Bulgarelli, hoy vamos a escuchar a la diputada Gloria Navas Montero, que trabajó en el Poder Judicial durante muchos años también en diferentes cargos, en diferentes puestos, y ella nos va a dar también sus puntos de vista. ¿Cuál es la finalidad? Que usted tenga todos los puntos de vista. El día viernes vamos a cerrar esta serie de programas con la presidenta de ACOJUT, la licenciada Adriana Orocú, con la finalidad, repito, de que usted tenga todos los elementos para que pueda emitir criterio. Quienes no somos abogados, quienes no somos quizás
muy conocedores de las leyes, en ocasiones nos apasionamos y entonces decimos, no, sí tiene razón. En otras ocasiones también decimos, no tiene razón. Pero bueno, para poder emitir esa clase de criterios, sí tiene razón, no tiene razón, o en una parte sí tuvo razón, en otra parte no tiene razón. En fin, hay que informarse adecuadamente. Les recuerdo que ustedes pueden participar por nuestra línea de WhatsApp, 83414142, WhatsApp Programa Horizonte, si no lo tiene, agréguelo en este momento, 83414142, y por último, si tiene que apartarse de su aparato de radio, escúchenos ingresando a Facebook, busque la red social de Facebook, ahí estamos como facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que durante el día vaya recibiendo audios, videos y noticias que el compañero Luisito va publicando, y inmediatamente le da clic a un link que le hemos dejado ahí donde aparece la fotografía de nuestra invitada, la licenciada Gloria Navas Montero, diputada de la República, que hoy viene a hablar sobre la visita del presidente Chávez a la Corte Suprema de Justicia y la separación de poderes. Bienvenida, diputada Gloria Navas Montero, gracias por atender nuestra invitación con un tema tan delicado y tan importante. Es un gusto y un privilegio compartir con usted, doña Gloria. Adelante, buenos días. Buenos días, don Edgar, y buenos días a todo su público oyente y participante. Me encanta cuando existen estos programas en los cuales se tocan temas nacionales, que también nos educan a todos, y también escuchar la voz de la población en cuanto a opinión de temas sumamente interesantes. De manera que le agradezco mucho la invitación, don Edgar, y esperamos disfrutar de este rato de comunicación. Siempre es un gusto compartir con usted, doña Gloria, aprendemos mucho todos, nos invitan a la reflexión y al análisis. Doña Gloria, esta visita, como dije yo al abrir el programa, ha generado una serie de comentarios. Algunos pareciera que no han guardado las banderas políticas, y entonces dicen, no, tiene razón, es nuestro candidato y para eso lo elegimos, etcétera, etcétera. Otros dicen, la realidad de las cosas es que la justicia pronta y cumplida se quedó eso en el papel, y tenía razón el presidente cuando se habla de la mora judicial, cuando se habla de el mismo presidente de la Sala Constitucional habló de cerca de 30,000 expedientes haciendo fila en la Sala Constitucional. Los costarricenses también tenemos la tendencia ahora de que si una piedrita nos cayó en la canoa porque alguien la lanzó, una piedrita pequeña o las hojas del vecino, vamos a tratar de judicializar todos los casos. En fin, como que todos los actores sociales venimos contribuyendo a saturar el Poder Judicial, y también, aquí no estamos para negar algunas cosas que se han dicho en esta seguidilla de programas, las rivalidades o luchas o la política que ha llegado también aparentemente al seno de la Corte Suprema de Justicia, donde a algunas personas les cuesta mucho ponerse de acuerdo, y otros casos que ya se han señalado de algunas personas que definitivamente deberían de haberse jubilado hace mucho tiempo para inyectar nuevas ideas, nuevas posiciones y más energía, y evitar aquellas situaciones que hemos visto, inclusive usted lo señaló en algún momento, un magistrado que se queda dormido, no sabemos si por un tratamiento o por la edad avanzada, por la cantidad de años que tiene de estar en el puesto. Estos puestos vitalicios en ocasiones pareciera que no le hacen mucho bien a la institucionalidad, pero sí que quede muy claro aquí a las 7:29 que lo que queremos todos es defender la institucionalidad y fortalecer el Poder Judicial. Lo que sucede es que, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, pareciera, en una ocasión hablando yo con un presidente ejecutivo del ICE, me decía, Edgar, es que le tiran muy duro al ICE, y le decía yo, señor, es que el enemigo del ICE muchas veces está dentro del ICE, y no necesariamente lo hacen adrede, sino que son personas que en algún momento tienen que decidir irse de la institución. Creo que lo mismo sucede en el Poder Judicial, donde hay más de 12,000 funcionarios muy buenos, y hay un grupo pequeño que es el que
que está en estos momentos siendo cuestionado, como son los magistrados, pero creo que es importante escuchar su punto de vista. Doña Gloria, ¿qué opinión le merece a usted la visita del señor presidente, lo expresado por el presidente cuando él habló de que debería de analizarse antes de recibir denuncias canallas a través de la Fiscalía? Yo sí hice una pregunta desde el principio, bueno, ¿quién va a calificar qué es canalla y qué no es canalla? Y por otro lado, cuando él le habla a los señoras y señores magistrados de la lentitud, lo que él considera la lentitud en el nombramiento de la persona que va a ocupar la Fiscalía, sustituto de doña Emilia Navas, en fin, señaló algunas cosas, señaló lo caro que sale la justicia, señaló de que la cantidad de miles de millones que se le dan y que el rendimiento no va de acuerdo con esa situación. Sin embargo, reaccionaron los sindicatos de la Alianza del Poder Judicial diciendo, un momentito, nosotros damos lo mejor, pero no es tan sencillo el asunto. La escuchamos con mucho respeto y con mucha atención para saber cuál es su opinión, diputada Gloria Navas Montero, toda vez que usted trabajó en el Poder Judicial y que conoce muy bien el asunto, y su formación de abogada también nos permite llegar más rápidamente a esclarecer este asunto. Adelante. Muchas gracias, don Edgar. En realidad me parece que el tema es sumamente importante, porque es una forma de que la población, la gente en general, se entere de que el tema que está aquí en juego es un tema constitucional. Es decir, la discusión tiene que elevarse al grado de la constitución política y, por supuesto, de los derechos fundamentales. En primer lugar, tenemos que tener muy claro que en el tema de la democracia y control de poder, que es el tema esencial que se discute aquí desde la época de Montesquieu en 1748, es común afirmar que solo el poder dividido entre varios detentadores puede ser controlado. O sea, hay una división de poderes, hay una división de competencias, y solo esa es la manera de controlar este sistema en el cual la protección de la libertad de los ciudadanos es el punto esencial. Aquí debemos entender eso. El punto esencial de la división de poderes estriba en la protección de la libertad de la ciudadanía. El Estado constitucional moderno, en el cual estamos todavía, se basa en la democracia representativa y se encuentra estructurado conforme al principio ese conocido de división de poderes. Entonces este sistema, reitero, es el único que históricamente garantiza la libertad y la democracia. Por otro lado, entonces, hay un equilibrio entre potestades, poderes y competencias, que es lo que le corresponde a cada uno conocer. De entrada, hay que aclarar que solo al Poder Judicial le corresponde juzgar la totalidad de los habitantes en condiciones de independencia, de imparcialidad, de igualdad y estricta legalidad. Por otro lado, el marco de la Constitución política es sumamente importante, Constitución que tenemos desde el año 1949 con el antecedente de una de 1871, pero es importante, en el primer párrafo que contiene la Constitución política, dice: nosotros los representantes del pueblo de Costa Rica, libremente elegidos diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando el nombre de Dios y reiterando nuestra fe en la democracia, decretamos y sancionamos la siguiente Constitución política de la República de Costa Rica. Ese hecho histórico es sumamente importante porque tenemos, reitero, que partir de qué es lo que dice la Constitución política. En segundo lugar, es sumamente importante, don Edgar, tener muy claro que la Corte Plena, por tradición, después de una elección nacional, invita al presidente de la República a asistir a una sesión de Corte Plena que está integrada por 22 magistrados de la Sala Primera, la Sala Segunda, la Sala Tercera y la Sala Constitucional.
es sumamente importante que de previo a esa visita a la Corte Plena, el presidente de la República va a la Fiscalía General a buscar y revisar expedientes que por medios de información colectiva se entendía que estaban abiertos en su contra, o por lo menos que existía una investigación. Eso ocurre el 20 de junio de este año. También hay que tener en cuenta un punto esencial, que es que el Tribunal Supremo de Elecciones, que es un cuarto poder en Costa Rica de rango constitucional, había enviado al Ministerio Público un informe para investigar sobre el financiamiento de la campaña que suscitó a nivel público serios cuestionamientos. Me refiero a la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático, que fue el que llevó a la cabeza a don Rodrigo Chávez, presidente actual de la República. Ese hecho del informe del Tribunal Supremo de Elecciones enviado al Ministerio Público es lo que inicia el movimiento de la competencia judicial y de la competencia jurisdiccional, eventualmente, si se formaliza todo el proceso de un miembro de los supremos poderes. Ese hecho es sumamente importante porque el propio presidente, incluso hasta donde recuerdo, se fue sin defensor, fue a averiguar qué era lo que se estaba investigando y desde luego les prestaron los expedientes y se enteró. Es decir, presidente o no presidente, un ciudadano costarricense que se cuestiona por haber presuntamente, y digo presuntamente porque ese es el inicio de la investigación, sobre la comisión de un hecho importante en el cual incluso se menciona a otras personas. El MAR se entera, incluso da declaraciones públicas. Aquí lo que es sumamente cuestionable es que el presidente de la República se va a la Corte Plena, donde es invitado, en la cual puede hacer su discurso con toda libertad e incluso hacer cuestionamientos al Poder Judicial y una crítica constructiva. El tema es que el señor está siendo investigado por una denuncia formal, por un informe formal del Tribunal de Elecciones. Entonces, él, entre otras cosas, aparte de criticar la mora judicial, etcétera, el nombramiento del fiscal general, también interviene personalmente, individualmente, en su carácter personalísimo, a criticar la investigación que se está viendo. Y ahí es donde me parece a mí que es el craso error de don Rodrigo Chávez en este asunto. Incluso dice que los ciudadanos estamos inquietos y preocupados por el uso de la judicialización como herramienta de la politiquería burda y barata. Se están refiriendo a la investigación que está en contra de él. Entonces, el decir que los ciudadanos estamos inquietos, no. Él se está defendiendo personalmente y ocupando una posición de privilegio de manera indebida, en mi opinión, que dice los ciudadanos estamos inquietos y preocupados. No, el que está inquieto y preocupado es él en su carácter personal, porque es él el que está siendo investigado como cualquier otro ciudadano a quien se le cuestione una conducta por haber una confrontación con el sistema jurídico costarricense y especialmente en temas penales. Dice además que la entidad dice, aparte de que dice politiquería burda y barata, o sea, a él lo denuncian, se va a investigar y entonces eso ya no es derecho, sino una politiquería burda y barata. Me parece ahí que comienza a insultar indebidamente al sistema judicial costarricense y a la misma constitución política. Además dice, la entidad no debe permitir que individuos y grupos malintencionados, bueno, fíjense el sentado ahí en la silla de la Corte Plena. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Por una explicación surgida del MOB, aclarando que por no haber intervenido lo que eran grietas en las carreteras,
Ahora con la lluvia pasan a ser huecos que ya no se podrán arreglar con un poquito de material para relleno. En la misma línea, se recomienda a los padres intervenir en ciertas conductas de los hijos antes de que sea tarde para enderezar lo incorrecto. Este dejar pasar ha hecho que se caigan gobiernos de otros países porque un día las masas en la calle ya no desean justicia, reclaman venganza. El tema de nuestro poder judicial, hoy en el tapete, por años ha generado mucha incomodidad porque todo se va al olvido en un trámite tipo hoyo negro y sin poder ver adentro porque la luz nunca sale de ahí. Ahora, entre todo lo dicho, escucho al presidente de la Corte aceptando que hay cosas que corregir, pero que no debe ser de tal o cual forma por la intromisión de poderes o porque la gente en su ignorancia no entiende los tiempos judiciales. Cuando yo lo que veo es que está muy cómodo en su grupo de 22 magistrados en el Olimpo, en algún pulso interno que espero no sea político. También escucho a prestigiosos profesionales que aman y respetan nuestro sistema y por eso merecen todo mi respeto, diciendo que debe darse tal o cual procedimiento para corregir lo que todos vemos que está re mal. Pero de acuerdo a mi ejemplo inicial, oigo remedios para grietas que eran aplicables hace 5 o 10 años con una revisión profunda, consensuada con los otros poderes. Pero lo de la Corte ya se volvió un hueco profundo. Las masas ya empiezan a pedir cabezas y venganza. Ese hueco creo que ya se pasó. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Hágalo más fácil con nuestra app Bancamóvil del Banco Popular. Esta renovada versión le ofrece mayor agilidad y protección en la navegación, junto con un moderno diseño y notificaciones de uso que mejoran su experiencia. Por su seguridad, cuenta con reconocimiento facial o huella dactilar, además de estar integrada con nuestras aplicaciones BP Venta de Bienes y BP Promociones. App Bancamóvil, aún más fácil, rápida y segura. Descárguela o actualícela hoy mismo en su celular, desde cualquiera de las tiendas de aplicaciones autorizadas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Estamos de regreso aquí en Horizontes. Hubo una interrupción del fluido eléctrico. Estamos hablando con la diputada Gloria Navas acerca de la visita que realizara el señor presidente. Ella ha venido haciéndonos una descripción de la situación. Quedamos en el momento, doña Gloria, cuando usted hablaba de que el presidente desde una posición superior decía que que los ciudadanos estamos cansados. Ahí fue donde quedamos, doña Gloria, para que continúe, y le ruego a usted y a los oyentes que nos disculpen. Bueno, con mucho gusto, don Edgar. Lo que estaba transmitiendo como mi opinión, con base en los elementos objetivos que tuve aquí a mano, y cómo se dio la información de la visita del señor presidente a la Corte Plena, está en que él, aprovechando su posición de poder, su posición de presidente, en suma lo que estaba realizando era planteando una defensa personal sobre imputaciones que se le estaban haciendo, originadas en una denuncia formal del Tribunal Supremo de Elecciones con el manejo de los fondos de la campaña electoral. Y aprovecho para indicar de que los fondos son fondos públicos, y los fondos en que se maneja todo esto, porque se reciben sumas de dinero para llevar a cabo esa misma campaña, se está todo regulado en el Código Electoral y derivado
de los artículos 95 y 96 de la Constitución Política cuando este capítulo es relacionado con el Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, esa investigación es obligación del Tribunal de Elecciones. Esa investigación se estima desde todo punto de vista penal y se envía al Ministerio Público, lo que es el trámite perfectamente legal. Entonces el presidente aprovecha que está ahí sentado para ejercer una defensa individual, una defensa personal del hecho, y eso es totalmente indebido, incompetente para ese foro, y violenta el orden constitucional que tiene nuestra Constitución Política y la institucionalidad en Costa Rica. Él dice, entre otras cosas, dice que está preocupado y que los ciudadanos están inquietos. No, el que está inquieto es él, y que está preocupado es él. Dice, por el uso de la judicialización como herramienta de la politiquería burda y barata. A mí me parece un tremendo y respeto al Tribunal de Elecciones decir que esa denuncia, que esa investigación que se ordena a petición de ellos, es un tema de una politiquería burda y barata. Incluso me parece que la Procuraduría General de la República debe intervenir rápidamente en este asunto, porque es obligación de ellos también colaborar con la investigación. Después afirma, no debe permitir que individuos y grupos malintencionados continúen utilizando la Fiscalía General o el sistema judicial como obsceno cañón para lanzar sus balas de odio y sus intereses canallas. Está calificando el trabajo del Poder Judicial en su favor personalísimo. Y ahí es donde he dicho yo que hay un tráfico de influencias, porque utilizando su poder se está defendiendo y está produciendo un desequilibrio entre un ciudadano común y corriente que lo cuestiona judicialmente y el ejercicio de su propia defensa frente a la posición de poder ahí sentado en la Corte Plena. También dice que es necesario parar a los canallas que están llenando el tribunal de demandas absurdas y frívolas. Está calificando el quién es canalla aquí, el Tribunal de Elecciones. Son ellos los que están promoviendo la investigación. Hicieron un informe y lo están mandando a los tribunales para que se investiguen. El presidente sigue siendo inocente hasta que no se demuestre la culpabilidad, hasta que no se complete el debido proceso. Pero después, por medio de la prensa, hablar de que es canalla y se le pregunta qué es lo que interpreta, es por canalla, dice que es antipatriota, que es una persona mentirosa, que es canalla, que es criminal, aprovechar el sistema criminal. Eso es el de su defensa personal. De tal manera que ese tema específico de tomar posición y aprovechar su posición de poder para defender su caso individual es totalmente ilegítimo, irrespetuoso y además violenta la Constitución Política. Ese tema me parece a mí que es esencial aclarar, independientemente de que hablemos de la mora judicial, de los casos, de la problemática del Poder Judicial, de que si el presidente de la Corte se retira o no se retira, si se queda en la sala constitucional o se nombra a otro presidente, en fin. Esos son temas de importante discusión a nivel público, pero yo creo que la gente tiene que entender qué es lo que está pasando y qué fue lo que pasó. Eso es sumamente importante y eso es educación cívica, educación sobre derechos fundamentales y el sistema democrático costarricense. Muy importante esa aclaración que nos hace usted, y la reflexión es válida. Entendemos su punto de vista. Dice el doctor Jorge Eduardo Cartín Elizondo del sindicato Citrajut del Poder Judicial. Buenos días, don Edgar. Buenos días, doña Gloria. Siempre es muy provechoso escucharle a usted, doña Gloria, le dice el doctor Cartín. Consulta a la señora, dice su opinión, ¿qué opinión le merece nuestro sistema de elección de magistrados? Y si ve oportunidad en este periodo de lograr alguna reforma en pro de transparentar y despolitizar el sistema, le dice el doctor Jorge Eduardo Cartín Elizondo de Citrajut. Doña Gloria. Sí, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, yo creo que el tema de la elección de los magistrados es un tema que hay que revisar en primer lugar. Por supuesto que posiblemente amerite una reforma a esas elecciones.
Sin embargo, sí quiero informar, porque es sumamente importante, que en la comisión de nombramientos, de la cual soy parte, hemos comenzado a hacer algunos cambios en los procedimientos de elección para efectos de garantizar buenos nombramientos y nombramientos más ajenos de la politización. La Asamblea Legislativa es un órgano político y por constitución política la Asamblea Legislativa tiene el poder para nombrar los magistrados. Pero el sistema que se utiliza es un sistema que hay que depurar para efectos de nombrar personas idóneas para esos puestos. Entonces, hemos cambiado la puntuación en relación con la entrevista del candidato a diputado. Nosotros vamos a elegir en pocos días al magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema, que es la Sala Penal, que es sumamente importante. Entonces nosotros hemos cambiado y le hemos dado mayor importancia, además de los atestados, pero mayor importancia a la entrevista que se haga en la comisión de nombramientos, que es la que va a recomendar los nombres para que el plenario vote. Y eso de la entrevista es fundamental, porque nos va a dar la oportunidad, y espero que se haga pública, nos va a dar la oportunidad de hacer preguntas serias, formales, de conocimiento del derecho, en especial derecho penal, en fin, preguntarle sobre sus posiciones en temas álgidos de la Corte Suprema de Justicia, pero sobre todo en los temas jurisdiccionales a ese nivel de sala penal, que resuelve los recursos serios y los recursos más formalistas de casación en tema penal. Entonces, eso es un adelanto. Nosotros creemos que el candidato que propone su nombre debe ser examinado ampliamente por los señores diputados que integramos ahí, y que valga la pena que la gente entienda que también nosotros contamos con asesores, no solo servicios técnicos de la Asamblea, sino asesores que se nombran para nuestros curules especializados en temas jurídicos, que nos ayudarán a preparar todos esos interrogatorios. Los magistrados tienen que ser personas también que no se pueden elegir solo para 4 años o para 3 años, no. El magistrado de una sala penal, de una sala constitucional, de una sala civil, de una sala laboral, es una persona que se dura mucho tiempo para formarse, si vamos a contar con excelentes magistrados a esos niveles. Y un ejemplo es la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ellos están electos de por vida, porque se supone que son excelentes jueces constitucionales. De tal manera que el camino tiene que ir por ahí. Estos cambios que estamos haciendo en la evaluación de la comisión de nombramientos van a ser sumamente importantes, y vamos a valorar en vivo y a todo color cuál va a ser la opinión de el plenario, de los 57 diputados que estamos ahí sentados, cuáles van a ser los discursos, si se va a respetar o no respetar los criterios de la comisión, que vamos a actuar seriamente. Entonces ahí es donde tenemos que decidir cuál será el método mejor para hacer una reforma. Y la reforma, por supuesto, es una reforma constitucional que hay que hacer a esos efectos, que eventualmente tendríamos que hacerla. La votación, ¿usted estaría de acuerdo en que sea pública el voto de cada uno de los diputados? Porque algunos dicen que debe ser secreto. Otro sí, diga, doña Gloria. El control de constitucionalidad es del pueblo. La gente tiene que esperar si quién pregunta y cómo responde. Muy bien, muy bien. Y para eso está la calificación del pueblo. Nosotros hemos sido electos democráticamente, se nos ha entregado la soberanía a nosotros con representación, y tenemos que rendir cuentas. Y ahí, en esos discursos, en esas votaciones, es donde se rinden cuentas, y se va a determinar si hay que inmediatamente pretender esa reforma constitucional para iniciar los trámites respectivos. Pero me parece que tiene que ser pública, todas las sesiones para mí tienen que ser públicas. La gente tiene que esperar y saber qué es lo que está pasando. Pensamos igual, maravilloso, doña Gloria. Le dice juez de la República, don Jorge Morales García, del sindicato Sindijut.
Y bueno, luego de saludarla y le desea lo mejor a usted, dice que siempre es muy provechoso escucharla a usted, dice, asignarle un 55% a la entrevista con el objetivo de que jueces de carrera no tengan publicaciones, que no tengan publicaciones o atestados académicos, pudieran acceder a nombramientos. Pero nosotros le replicábamos, esto fue una visita que le hizo a doña Pilar, y le replica a usted también cómo precisamente en este tipo de situaciones ha llevado escogencias a dedo y comprometidas con el poder político. Vemos así, continúa diciendo el juez Jorge Morales García del sindicato Sindijut, vemos así que el camino del infierno muchas veces está plagado de buenas intenciones. Si ese es realmente el objetivo, lo que habría que hacer es asignarle un porcentaje mayor a la experiencia como juez, pero no abrir una especie de caja de Pandora de donde puede salir cualquier cosa. ¿Qué opinión le merece este comentario, doña Gloria? No, espero que no sea una caja de Pandora, que está bien intencionado y no sé, considerado, por supuesto, experiencias en otros países. En lo personal, eso es respetable la opinión, por supuesto, todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero me parece a mí que a través de la entrevista existe mayor posibilidad para valorar esos conocimientos y esa misma experiencia si son funcionarios del Poder Judicial que quieren llegar a ser magistrados, y si son abogados o abogadas litigantes igualmente. A veces yo puedo tener un título y un doctorado y resulta que no estudié mucho y por alguna razón tuve suerte y saqué el título de doctor o doctora. Pero me parece a mí que es un buen ejercicio porque vamos a actuar responsablemente, no es politiquería, es tratar de profesionalizar ese nombramiento. Y yo quiero que se nos dé la oportunidad de hacerlo, hacer esas preguntas, ¿qué piensa usted sobre este tema? ¿Cómo considera usted las fallos de la Sala Constitucional en tal opinión? ¿Qué le parece a usted si hay que reformar la Constitución en esto y por qué razones piensa usted esto? Cuando usted estudió el doctorado en tal materia, ¿qué fue lo que aprendió? Por supuesto, dirigido en materia penal, pues el de la Sala Penal. Entonces yo creo que es profundizar en el manejo intelectual, en la lógica jurídica que puede exponer el candidato. Me parece que eso puede hacer más bien más equitativa la votación, porque depende de sus capacidades, de su madurez intelectual, de su logicidad y de su conocimiento, lo que nos llevaría a nosotros a recomendar a 1, 2 o 3 personas, ¿verdad? Dice el doctor Carazo, dice, como siempre empiezo cuando hablan profesionales en otra materia, soy médico de profesión y aprendo de otras profesiones. En el caso de hoy, deseo, don Edgar, iniciar por felicitar a la diputada Gloria Navas Montero por su cargo y veo que lo cumple a cabalidad, dice el doctor Carazo. Me alegra mucho saber que usted está en la comisión de nombramientos. ¿Puede contarnos si realmente es cierto lo que se dice a nivel popular siempre, de que los diputados empiezan con sus visitas de cortesía, entre comillas, a los diputados tratando de inclinar la balanza? Y si la política está metida dentro del nombramiento de los futuros magistrados. Gracias, siga adelante y que Dios me la bendiga, dice el doctor Carazo. Muchas gracias, doctor Carazo, por su opinión. En realidad, la pretensión es ir objetivizando y profesionalizando esos nombramientos. Por supuesto que la Asamblea es un órgano político, pero político en el sentido adecuado, porque es una de las competencias. Por eso estoy haciendo el tema de la división de poderes, es una de las competencias que tiene la Asamblea Legislativa por constitución política. Elegir buenos jueces, elegir buenos magistrados en esas salas es sumamente importante. Por supuesto que hay politiquería, por supuesto que eso se llama el lobby en que andan las personas ahí. A mí me parece que si alguien quiere visitar, pues realmente creo que lo vamos a tocar. Me parece que hoy tenemos una reunión de la Comisión de Nombramientos, a ver si limitamos estas situaciones para evitar abusos, pero las influencias, las opiniones políticas, siempre van a existir. El tema es actuar nosotros con responsabilidad. Por eso le estoy diciendo que si las audiencias son morales, la gente va a poder calificar cuál es el trabajo que estamos haciendo en la Asamblea Legislativa.
Eso es sumamente importante en una democracia. Ajá. O sea que la división de poderes es precisamente la garantía de la democracia y la garantía de la libertad. Entonces, la gente tiene que saber cómo se elijan sus jueces. Y eso es sumamente importante. ¿Y quién es el juez que se va a sentar ahí en una sala penal, en una sala contenciosa administrativa de casación? En fin, son las últimas instancias que las instancias formales. De tal manera que la gente tiene que enterarse de eso y quién va a votar por quién. Y si es porque quieren apadrinar a alguien por ayudarle o por influencia, no. La influencia politiquera no tiene que estar en la Corte Suprema de Justicia. Por eso estoy defendiendo la independencia judicial. Precisamente porque son 3 poderes en la República y el 4º poder es el Tribunal de Elecciones. Pero la Asamblea Legislativa tiene una función, unas competencias, el Poder Ejecutivo otras, y por supuesto el otro poder también lo tiene en sus manos. De manera que los 3 poderes básicos, ¿verdad?, son fundamentales para el manejo del orden constitucional, judicial, ejecutivo y legislativo, y la tremenda reforma del 49 de la Constitución del Tribunal Supremo de Elecciones. Hay una serie de comentarios que vienen ingresando. Les ruego a los amigos y amigas que me disculpen porque evidentemente cuando nos en este momento faltan 10 minutos para finalizar el programa, si me pongo a leer todos los mensajes que muy gentilmente ustedes nos han enviado, no nos va a alcanzar el tiempo. Estoy leyéndolos al azar. El doctor Walter Rubén Hernández Juárez dice: buenos días, doña Gloria, mis sinceras felicitaciones por el enfoque serio y objetivo, además deja sembrada la grave preocupación de si ya en los 3 años y 10 meses que faltan de este gobierno, el presidente buscará una buena asesoría jurídica y alguien que le explique a él y a varios de sus ministros y a su fracción legislativa cómo funciona el Estado. Le falta asesoría legal al presidente de la República y a sus colaboradores más cercanos, dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, colega suyo. Doña Gloria. Totalmente de acuerdo. La idea de gobernar por decreto, los proyectos de ley que han mandado flacos, muy débiles, y casi una copia de los que venimos de la otra legislatura, el tema del testigo de la corona que ya está en el Código Procesal Penal, el tema ahora de las jornadas, que han tenido que mejorarlo un montón de veces y todavía no ha llegado a un punto ideal. Mira, parece que ellos necesitan asesoría y sobre todo el presidente para que no se embarque con esas afirmaciones de que vienen de una personalidad soberbia, y luego todo el respeto, pero para eso es presidente y para eso observamos cuál es su conducta. Pero sí, tiene razón mis colegas, necesitan una muy buena asesoría legal. Hablando de colegas o colega y que trabajó por años en la Fiscalía de Luis Bonilla Guzmán, tenemos a todo el Poder Judicial aquí hoy en sintonía. Eso me alegra muchísimo porque ahora una de las preguntas que sigue, bueno, y se la voy a hacer de una vez, en todos los programas se ha hablado de la importancia de la autocrítica de la Corte Plena. ¿Usted cree, antes de ir con la pregunta de don Luis Bonilla, usted cree, doña Gloria, que sería bueno la autocrítica y si la pondrán en práctica las y los magistrados, los que tenemos por nuestro trabajo que ver? Yo veo todos los programas que me interesan. Por ejemplo, a usted la veo siempre en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, en la transmisión en vivo que hace la Asamblea Legislativa, las transmisiones que hace el Poder Judicial también de la Corte Plena, siempre las veo. Y nota uno ahí que definitivamente hay algunos que tienen más protagonismo que otros, pero también pareciera que algunos se hacen acompañar de la piedra piramidal de la sapiencia, la virtud del conocimiento absoluto. Pareciera que la autocrítica no está presente en algunos. Esta es una pregunta de este servidor. ¿Usted considera que existe autocrítica dentro de la Corte Plena o sería prudente y bueno que la pongan en práctica? La autocrítica es necesaria, sobre todo estamos requerando en un régimen democrático como nuestro y tenemos que irlo perfeccionando y mejorando cada día. El asunto es que por un lado, yo no estoy justificando la posición, pero se puede entender
de que los jueces no pueden emitir sus opiniones sobre casos que tienen bajo su conocimiento, ¿verdad? Porque entonces se violentan el principio de imparcialidad. Entonces, ahí hay una limitación del juez en cuanto a sus declaraciones. Por otro lado, el tema de la autocrítica sí es importante en cuanto al sistema de trabajo. Uno de los grandes problemas que tiene la Corte Plena es que es un órgano administrativo integrado por jueces de derecho. Entonces, como órgano administrativo tiene una gran concentración de poder que los distrae de la función jurisdiccional y les quita tiempo para hacer los estudios más que debidos de los casos que tienen que resolver. Entonces, el tema del Consejo Superior, que tiene el tema administrativo, no funciona correctamente porque el mismo presidente de la Corte o la vicepresidenta de la Corte es el presidente o la vicepresidenta del mismo Consejo que es administrativo. Entonces, pareciera que no quieren soltar el poder y eso no es conveniente. Eso tiene que cambiar el tema administrativo y creo, y aprovecho para indicar que pienso que de parte de don Fernando Cruz Castro, su intención es quedarse como juez constitucional. Él es un juez por naturaleza y de naturaleza constitucional con muchos años de servicio y muchos años de experiencia, pero ser presidente de la Corte es ser el jefe administrativo de todo ese equipo tan grande, que nada tiene que ver con la administración de justicia. Eso es un tema que tiene que criticarse, pero cuando las cuestiones se hacen públicas, la gente tiene más derecho de dar esas opiniones. Pero la autocrítica es necesaria en ese sentido. Hasta se está hablando de que la sala constitucional hay que sacarla del Poder Judicial, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, precisamente para que se dediquen al derecho constitucional, no a los temas administrativos. Para eso hay otros órganos competentes. Sí, efectivamente, nosotros que tenemos años de hacer programas con el Poder Judicial, siempre se ha hablado de la cantidad de tiempo que tienen que dedicar las y los magistrados a la parte administrativa y no a la administración de la justicia. Ahora sí voy con la pregunta de don Luis Bonilla Guzmán. Dice don Luis Bonilla Guzmán que trabajó abogado en la Fiscalía. Se han recibido, dice, es una pregunta, ¿se han recibido visitas de funcionarios en relación con el nombramiento de los magistrados de la Sala Segunda? Es decir, lobby. Si se han recibido, esto contraviene el Código de Ética del Poder Judicial. Sí, claro. Eso es una práctica en reiteradas que se ha venido estableciendo y, digamos, el derecho parlamentario se vale. En otras naciones, y yo siempre pongo los Estados Unidos porque ellos están más avanzados que nosotros en esos temas de madurez política en el Congreso de los Estados Unidos y en el mismo Senado. Pero lo cierto del caso es que el lobbying es una técnica parlamentaria que se utiliza. ¿Cómo se maneja? No es para promover corrupción, es para promover ideas, para contribuir a decisiones importantes que son de interés para todos. Entonces, si hay un lobbying, pero si el lobbying fuera decente, bienvenido, eso es parte de la democracia. Pero si es porque le digan, no, mira, nombrar a fulano tal, porque es muy importante para el partido tal, pues eso es totalmente indebido y no podemos coalizar la corrupción. Muy bien. ¿Verdad? Muy claro. Doña Gloria, nos quedan 2 minutos de programa. En cuanto a la urgencia o no urgencia, o el tiempo que ha tomado el nombramiento de la persona que ocupe la Fiscalía, en 2 minutos, ¿qué opinión le merece? Sí, me parece que han tardado demasiado para ese nombramiento, prácticamente un año. No sé por qué será, y si no les parece ninguno de los candidatos, pues que declaren desierto y que hagan otra convocatoria. Pero el fiscal general tiene que estar nombrado desde hace muchos años. Si hay tantos fiscales nombrados en la Corte Suprema de Justicia, tiene que haber uno o una por lo menos que sirva en ese puesto honestamente y de manera firme e inteligente como fiscal general de la República. El fiscal general de la República es el ciudadano con mayor poder en Costa Rica, puede meterle a la cárcel incluso el presidente de la República.
Bueno, importante esa reflexión. Con esa reflexión nosotros tenemos que despedir el programa. Doña Gloria Navas Montero, diputada de la República, visita del presidente Chávez a la Corte Suprema de Justicia y la separación de poderes. Ha sido muy clara sus declaraciones y nos ha ayudado mucho a entender el asunto y un punto de vista totalmente diferente. Gracias, doña Gloria, y como siempre quedamos a la orden. A la orden, igualmente, don Edgar. Gracias, muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas, también por habernos acompañado en esta hora de Democracia Radial. Quiero insistirles a ustedes que este programa estará dentro de unos 40 minutos en nuestra página de Facebook, facebook.com/programa Radial Horizontes, facebook.com/programa Radial Horizontes, y las personas que no tengan Facebook, si nos envían un mensajito al WhatsApp 83414142 con la palabra programa, con mucho gusto el compañero Luisito se los va a enviar. Nosotros nos vamos, mañana regresamos como siempre a las 7:20 de la mañana aquí en Radio Centro 96.3. Buenos días. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3. Póngala.